Un fuego me llama, lo siente mi alma, que expande, que estalla y me pide un grito, me pide conciencia, que suelte mis nudos, que desobedezca, a veces lo ignoro. Nicaragua es como el cielo, donde sus artistas representan a cada una de las estrellas. Hoy vamos a hablar con una de ellas. Ella es Sesha Ubao, quien a sus 27 años celebra 10 años de carrera artística. Les invitamos a que junto al equipo de Infomedio nos acompañen a hacer un recorrido por la vida de una mujer, quien estuvo relacionada con la música desde su nacimiento hasta el concierto con el que le dirá adiós por algún tiempo a Costa Rica. Muy bien. Te hemos escuchado decir que por el tema del nacimiento prematuro tuviste estimulación a través de la música. ¿Cómo sentís que esto influyó en tu cercanía justamente a lo sonoro y al arte en sí que vos haces? Bueno, yo siento que tener ese primer contacto con la música representó para mí una manera de comunicarme, porque ante las dificultades como bebé prematura estaba en principio mi desarrollo motor e incluso mi alimentación, o sea, todo lo que representara movimiento. Y no sé, yo creo que fueron aprendizajes inconscientes desde bebecita, porque la música se quedó, ¿sabes? Se quedó y yo recuerdo ser... A mí me gusta decir que yo soy una niña del 2000, que se crió en los 2000 y que la crió Paulina Rubio y Shakira y Julieta Venegas, porque pasaba viendo Ritmo Son Latino y yo tenía como 4 años. Entonces miraba ese programa y para mí era maravilloso ver los videos y las luces y así y ponerme a cantar como ellas. Y después de eso fue que mi papá y mi mamá vieron, ¿no?, que había una intención, un interés en aprender música y empecé clases de piano. Justamente hablando de estas clases, contanos cómo fue ese inicio, esos primeros pasos en la música, ese primer acercamiento, ¿cómo te lo viviste? Bueno, yo no sabía leer todavía, tenía 4 años y empecé a ir a una escuela de piano para aprender música con colores. Creo que estuve ahí como 1 año y después quise entrar al conservatorio de la UPOLY, que yo era muy niña y ellos creo que aceptaban a partir de 10 años en adelante. Pero una profesora, que fue después mi profesora durante 15 años, Siria Vitar, una brasileña que había llegado a Nicaragua en los 70, trabajaba ahí y ella quiso darme clases de manera particular y empecé a estudiar piano clásico. Fue, ¿qué te digo? Mira, la música clásica como una gran raíz para mí representó también un desarrollo fuerte de la disciplina y también como de ir reconociendo mis inquietudes, porque claro, a mí me interesaba también crear música, hacerla, entender cómo funcionaba la armonía y cómo poder estructurar una canción. Entonces estudié con ella, con doña Siria, 15 años piano clásico y después empecé a estudiar jazz con Ramay Das, que es un gran jazzista nicaragüense. Y bueno, creo que estuve también como acompañada de personas que no solo me enseñaban música, sino también muchas lecciones de vida, ¿sabes? Y hasta con un enfoque hasta espiritual. Y sí, así fueron los primeros pasos. Ahora, mencionás que tenía el interés por el tema de la composición musical, sí, que tiene sus bemoles justamente. Pero sabemos que antes de hacer composición musical hacías poesía. ¿Qué desafíos sentimos que tuviste entre la poesía y la música, este saltito? Creo que era algo meramente psicológico, ¿sabes? Porque, mira, yo era muy chiquita y a mí siempre me gustó la poesía y leía mucho a Amado Nervo y a Rubén Darío. Y de hecho hay un libro de Amado Nervo de poesía infantil donde, o sea, yo tenía como 6 años, ¿no? Y yo le borré el Amado Nervo y puse Sesha Ubao, ¿ya? Sí, robando obras desde los 6.
Pero yo hacía versos y a mi casa llegaba una prima a quedarse a dormir y una vez yo le compartí un verso y ella salió corriendo por toda la casa cantándolo y a mí me dio mucha vergüenza. Entonces yo creo que eso a mí me marcó mucho como para decir, bueno, no, canciones no. Y en la escuela nosotros nos ponían a escribir mucho. Pero fue hasta que llegué a la universidad, que empecé a estudiar psicología, que empecé a escribir canciones. Y es una historia muy loca porque, bueno, muy honestamente, yo creo que siempre tuve como el deseo de dedicarme a la música, pero me daba mucho miedo hasta decirlo, ¿no? Por lo que socialmente representa dedicarse a la música y claro, también muchas creencias, en parte ciertas, en parte ficción, de lo que es ser artista. Entonces, bueno, yo decidí estudiar psicología porque también sentía un llamado a lo humanitario, a lo social, a las humanidades, mejor dicho. Entonces entré a la UCA y fueron unas compañeras de clase que me dijeron, mira, queremos audicionar para el grupo de música popular, acompáñanos. Y bien, yo fui y fuimos a Cultura UCA y yo andaba un dije de clave de sol. Y el profesor de ese entonces era Juan Solórzano, un cantautor nicaragüense. Entonces Juan me pregunta que si yo canto y yo le digo, toco guitarra y canto. Entonces canté Mariposa de alas rotas de Katia Cardenal y Juan se lo envía a Katia. O sea, Katia es mi heroína y mi ídola de toda la vida. Entonces yo lloro y me emociono. Mi amiga estaban emocionadísimas porque Katia había visto el video. Entonces yo era como una adolescente que siempre andaba su mochilita y sus cuadernitos y sus libretas. Entonces él me pregunta que si yo escribo y yo le digo que yo hago poemas. Y me pone el reto de hacer una canción sobre la libertad de expresión. Y así empecé a escribir a raíz de ese reto y me quedé en el grupo, me quedé varios años, escribí mi primera canción, la canción del Wiz. Y empecé a presentarme en la UCA. Esos fueron mis primeros escenarios como cantautora. Sí, me surge una pregunta a partir de lo que comentas de que te daba miedo mencionarlo, y aquí me gustaría hablar de las infancias que quieren hacer cosas que no son español y matemáticas y que hay un nivel de miedo, a pesar de que, por ejemplo, en tu familia hubo apoyo. Pero ¿qué sentís vos? ¿Cuál era ese imaginario que había en Nicaragua? ¿Sentís que se ha mejorado? ¿O qué le pudiésemos decir a la sociedad para creer y apoyar a las infancias en sus sueños? Y por ejemplo, mis padres, mi mamá particularmente quería que yo estudiara medicina. Y fue todo un tema decir, no, yo voy a estudiar psicología. Porque bueno, a ver, una carrera que no tiene la misma remuneración económica que la medicina, aunque eso también es, no es una ley, ¿no? Hay psicólogos que económicamente les va muy bien. Pero yo creo que era un cúmulo de cosas, ¿sabes? Como expectativas familiares, el hecho de que la música no te da de comer. Y mira, la música o el oficio artístico jamás va a ser sencillo, porque yo creo que hemos crecido, tanto el público como los artistas, con un imaginario muy romantizado de lo que es dedicarse a la música. Y Nicaragua o Costa Rica, Centroamérica en general, somos países donde estamos empezando a construir una industria musical. A ver, yo te digo, Nicaragua es uno de los países centroamericanos que más consume música nacional hasta la fecha, y hay estadísticas que lo respaldan. Sin embargo, pues no es suficiente para poder tener una industria como México o Colombia. Recuerdo que para tu conferencia en TEDx hablaste sobre el poder terapéutico de la música, y pues sabemos que sos también psicóloga, que es tu otra profesión. ¿A qué te referís con eso? Muy bien, mira, la psicología a mí me ha dado una base teórica de dónde y cómo enfocar mis canciones. Yo creo que uno como artista
tiene la gran libertad de escoger cómo hacer su trabajo, sobre todo porque algo que al final nos representa como seres humanos, pero poder estudiar psicología a mí me dio mucha perspectiva de los procesos mentales y del alma sobre todo. Y a mí me gusta hablar más de alma que precisamente de mente, porque al final psiquis viene de estudio del alma, significa, es su etimología. Entonces, a mí me ayudó mucho a aterrizar, bueno, yo quiero hacer música que pueda aportar al bienestar emocional de las personas, que pueda crear puentes, que pueda acercarnos más como seres humanos y hacer comunidad. Y la música, con o sin letra, ya tiene profundas propiedades terapéuticas, desde que se la pone a una bebecita prematura y que le ayuda a estimular su sistema cognitivo y sistema nervioso y motor, hasta cómo una persona logra hacer catarsis escribiendo y resignificando vivencias generalmente dolorosas, o la persona que escucha esa canción, cómo puede encontrar en esa canción un lugar seguro para sentir, porque yo creo que el tema central de la música y su poder sanador es que se convierte en un lugar seguro para sentir todas las emociones que tengamos que sentir sin juicios, y nosotros venimos de una sociedad que juzga sentir, que tratamos de huir de la ira o huir de la tristeza, cuando la mejor manera de trascender esas emociones es sintiéndolas y viéndolas de frente. Ok, solamente para hablar del alma, hablemos de la primera canción, 2016. ¿Qué significa para vos esta canción del Luis? La canción del Luis, una puerta grande. Mucha poesía, un estilo también bastante diferente, pero aún con una esencia, ¿no?, que se conserva hasta ahora, pero un amor adolescente. Creo que también plasma, ¿no?, una cosmovisión del amor y de la vida, de que no podemos atar lo que amamos a las personas, las cosas, los lugares, por más que querramos. Y a mí el Luis, mira, hasta la fecha me acompaña muy simbólicamente, porque yo siempre que me encuentro un Luis en la calle, o acá los pechos amarillos que le dicen en Costa Rica, siento que una buena señal. Yo hice la canción porque en mi casa en Managua llegaban muchísimos Luises, y tenía un noviecito que sus ojos eran del color de la pancita de los Luises, así como verdecito amarillo, y por eso escribí la canción. Y para mi sorpresa la gente conectó mucho, ¿sabe? Y yo creo que también yo entendí a través de la canción que la persona nicaragüense, la comunidad nicaragüense apoya. Y bueno, años después han sucedido muchas cosas que me lo han reconfirmado, pero me acuerdo la primera vez que se presentó en televisión en Managua, mucha gente me empezó a seguir y a escribir y comentar qué linda canción y la poesía, y me acordé de tal persona. Fue una gran sorpresa. La vida de Sesha se ha visto marcado por la necesidad de romper las fronteras. Desde el año 2018, cuando viajó de Nicaragua hacia Costa Rica, ha hecho muchos viajes representando orgullosamente la ciudadanía centroamericana, a recibir premios, a dar conciertos y a disfrutar la vida. Y justamente en el año 2025, en octubre, empezará un nuevo camino, justamente viajando. Sabemos también que tu historia se marca a partir de 2018, que te venís para Costa Rica, y vos hablas en una entrevista, recordamos, que hablaba algo como de un momento oscuro incluso. ¿Cómo sentís vos que este tipo de situaciones, como la migración, que en realidad pues es difícil, también nutren y estimulan esas emociones del alma que nos dicen no están bien, pero que te puedan haber nutrido a vos como artista y en esta tu carrera artística? Wow, bueno, mira, yo creo que algo muy importante para mí en ese momento fue ganas de vivir. Y lo menciono porque antes de 2018 y todo el estallido social, yo estaba atravesando depresión
fui diagnosticada con depresión y estaba en constantes procesos terapéuticos. Literalmente iba una vez por semana, hasta 2 veces por semana a terapia. Y un tema muy recurrente para mí, antes del 18 de abril, era mi sentido de vida. Y en ese momento, como entre enero y esa primera semana de abril, yo sentía que no tenía sentido de vida. Y fue muy fuerte porque, y ahora viéndolo en retrospectiva, yo decía, wow, o sea, realmente yo creía que no tenía un por qué seguir viviendo cuando ya había sacado un primer disco y ya estaba haciendo un caminito. Pero es que así es la depresión, o sea, no lo vemos y no es una cuestión de voluntad, sino hasta química. Entonces pasa todo lo que pasa en Nicaragua y yo, o sea, solo el estallido social, aparte no de lo que representó para mí como persona nicaragüense, como Sesha, fue también una sacudida, como una descarga eléctrica, ¿sabes? De adrenalina y de esperanza y también de, ok, yo quiero estar viva para ver qué puedo hacer en esta situación. Y bueno, me vine a Costa Rica y yo creo que muchos de esos pensamientos de que no tenía un sentido se fueron transformando también de la mano con la iniciativa de qué puedo hacer y esa pregunta que me seguía todos los días. Y claro, venir a Costa Rica, yo siento que fue como salir de un cascarón, de una burbuja. Yo era muy pequeña, tenía 20 años, jamás había vivido sola y tampoco me había enfrentado a estar sola en un país diferente, ¿no? Y empezar a socializar, sobre todo. También porque a mí en ese momento me costaba mucho ser amigos y venía aquí como con una mezcla de emociones de sí, adrenalina, pero rabia, pero tristeza, pero también estaba expectante de qué podía pasar conmigo. Y yo dije, bueno, aquí a la mano de Dios y yo voy a hacer todo lo posible por seguir haciendo música. Y yo creo que esas ganas de vivir se fueron reforzando más en que sí había un sentido del por qué yo seguir escribiendo canciones y sobre todo aportar a Nicaragua desde la esperanza y poder también hablar de la resiliencia, de lo que puede representar para una persona migrante empezar de nuevo y todos los retos, ¿no?, que podemos conocer de primera mano. Entonces, desde ahí ha sido para mí un camino de constante, literalmente constante renacimiento año tras año, donde de muchas decisiones, ¿no?, y tomarlas muy joven, de decir, bueno, hago raíces acá, y ahora que estoy también a las puertas de una nueva migración, muevo estas raíces y busco otros horizontes. Hasta recuerdo mucho la tranquilidad de tener un seguro social y de poder tener un permiso laboral que me tomó mucho tiempo. Y en ese camino sí te puedo decir que estas ganas de vivir siempre estuvieron acompañadas y sostenidas por personas que confiaron en mí y que también me dieron su mano y que aún con todas estas trabas, como decimos, me recomendaban con personas, me invitaban a abrir sus conciertos, me invitaban a hacer consultorías, me daban trabajo, ¿sabes? Y es algo que agradezco profundamente. Ahora, nosotros notamos que el renacimiento se da incluso en los ritmos. Yo siempre digo que como artistas, el arte más bien es uno de los aspectos en la vida que más migra. Casi siempre estamos trayendo técnicas, formas de otros países y llegan a nosotros. ¿Qué ritmos, qué sones sentís vos y cómo han marcado tu vida aparte del de Nicaragua? Hemos escuchado por ahí sonidos colombianos, sonidos también muy afrocaribeños. ¿Cómo han influido esos sonidos? Esa es una gran pregunta porque, mira, musicalmente, no precisamente, pues sí, aparte de la letra, no, pero musicalmente, lo que quiero hacer siempre va de la mano con mis procesos
personales. Con los ojos del alma, un disco muy sonica, muy folclore, ahí con tintes latinos, de repente hay una bossa nova, un guiñito a los sones cubanos, y una carta de presentación de lo que para mí representaba ser nicaragüense a mis 18 años, 19, y ser mujer además en Nicaragua. Por eso en ese álbum pues tiene canciones como Las Mujeres de mi Tierra o María del Mar, canciones como Río Papaturro, que habla del daño ambiental, y sigue siendo como muy de afuera hacia adentro. ¿Sabes? Como, ok, Sesha es esto, que es su ambiente. Luz, que el segundo disco y salió en el 2022, ya estando en Costa Rica, un disco más pop, donde juego más con lo electrónico, conservo todavía el son nica, eso percutivo que pues siempre ha estado en mí, pero sí con ganas de ir más pop, más contemporáneo, como más genérico, por así decirlo. Y todo lo que ha sucedido después de Luz ha estado también de la mano con cómo yo he venido trabajando mi relación con mi cuerpo. Por eso Melodía Sagrada, por ejemplo, una canción tan percutiva, inspirada en ritmos colombianos como el bullerengue, como el mapalé, con Declaración, por ejemplo, y que si bien tienen un contexto, el bullerengue o el mapalé son ritmos folclóricos de Colombia que nacen de personas esclavizadas colombianas y que tienen un gran sentido de resistencia y también de la celebración del cuerpo. Y yo solo puedo pensar en lo que para una persona en condición de esclavitud significa su cuerpo, o sea, su vehículo donde todo lo que vive atraviesa primero su cuerpo, ¿no? Entonces, a la medida en que yo he venido trabajando mi relación con mi cuerpo y esas inseguridades y muchos estereotipos en los que muchas veces he caído, he sentido la necesidad del deseo de bailar y de poder mostrar más mi cuerpo y de poder apropiarme de tal cual es. Por eso también llega Edén y Mujer Salvaje con ritmos más urbanos, con más erotismo, con más propiedad y hablando también de una Sesha adulta. ¿Por qué te vas? ¡Ah! ¿Por qué se va la Sesha? ¿Qué le espera? ¿Qué miedos lleva la Sesha? ¿Qué retos? ¿Cómo se ve en esta tercera salida? Bueno, mira, son muchas razones por las que decido irme. Entre tantas que pudiera mencionar, no quiero no intentar hacer música en un país como al que voy. Es un país grande, es un país con una riqueza cultural impresionante. Sí te puedo adelantar que voy para Europa y eso creo que también va de la mano con lo que aspiro profesionalmente y con las oportunidades que sé que puedo encontrar allí. También me voy porque mi intención es poder crear puentes entre la música centroamericana. Voy con ese deseo, no sé cómo lo voy a lograr, solo quiero hacerlo porque creo mucho que nosotros como región tenemos mucho que ofrecer culturalmente y hay muchos esfuerzos pasando ahorita para hacer visible la cultura centroamericana y su música particularmente. Me voy también porque siento que estoy en otro momento de mi vida pensando muy seriamente en mi pensión y en poder tener una casita con jardín y estoy buscando lugares donde no represente un peso más construir la vida que quiero y en pocas palabras mejorar mi calidad de vida. Eso, mejorar mi calidad de vida. Voy con muchos miedos, con mucha incertidumbre. Sé que donde voy hay personas que
van a recibirme y eso ya de antemano lo agradezco. Pero siempre me da miedo, pienso, no sé si en Europa les va a gustar mi propuesta, no sé cómo voy a cambiar como persona, no sé a qué me voy a enfrentar también pensándome como una mujer joven sola que viaja otra vez. Sí te puedo decir que tengo más herramientas con las que llegué a Costa Rica. Hay muchos miedos que ya no tengo y ahora yo creo que tengo los miedos suficientes y normales para emprender esa aventura. Pero sí, yo solo ahorita, hoy, solo estoy como vida lo que vos querrás. O sea, yo aquí estoy a hacer mi trabajo, a hacer lo que vine a hacer al mundo, pero lo que vos querrás. Una década suena como un simple periodo, pero estos años en el recorrido de Sesha han representado un mundo de logros, cumplimiento de metas y proyectos que la han posicionado como una de las voces representativas del arte centroamericano. Años que no se dicen fácil, pareciera que solo es una década, así como se menciona, pero ha hecho un montón de cosas que nos han inspirado, que nos han dado ganas de replicarte también. Y una de esas justamente es el coro infantil de Niña Mariposa. Y nosotros queremos saber qué te inspiró, qué fue lo que hizo que tomara esa decisión. Lloro otra vez. Mira, el coro de Mariposas, el coro infantil Mariposas, fue una idea que surgió cuando yo vivía en Upala, en esta zona transfronteriza, que también para mí es un lugar muy importante en mi vida, porque de ahí es mi abuela paterna. Mi abuela era upaleña, entonces hay raíz y hay familia. Y yo llegué a Upala a trabajar y encontré que había un salón comunal y no había clases de música. Y yo ya empezaba a dar clases de piano particulares porque ya había gente en el pueblo que sabía que yo tocaba piano, era pianista y tal. Entonces tenía como mi escuelita en mi casa. Pero justo yo estudiaba educación musical, yo estudié educación musical acá en Costa Rica y tenía el TCU, que es el trabajo comunal universitario, entonces quise enfocarlo en hacer un coro de Upala y fue una experiencia hermosísima, me dolió el alma cuando me fui de Upala, pero mira, eran niñas, o sea, era un coro abierto a niños y niñas, pero o sea, justamente se inscribieron solo niñas y llegamos a ser alrededor de 12 a 15 niñas y era hermosísimo. Habían niñas ticas, niñas nicas, cantábamos canciones de Guardabarranco, canciones de Perales, siempre buscando que fuera música con un mensaje, ¿no?, para ellas. Y a veces las clases eran baile, a veces quizás ellas no querían cantar y me decían, profe, toque tal canción, y yo la cantaba y ellas pasaban bailando. Y mira, para mí fue una etapa hermosa y un gran aprendizaje. Yo aprendí tanto de ella y de sus mamás y sus papás. Y también pienso cuántas de estas oportunidades no llegan a zonas rurales tan largo como Upala, que están a 6 horas de la GAM, y lo que urge, ¿no?, poder llevar música a las infancias y que además pueda ser accesible. En este caso pues era parte de mi trabajo universitario y que también se extendió cuando eso se concluyó, pero ojalá pudieran haber acá en Costa Rica y en toda la región iniciativas, ¿no?, que se apropien de la música como una herramienta de transformación social y de cohesión. Porque ver a niñas nicas y ticas cantar era otra cosa, y también eran niñas que quizás, bueno, nunca habían participado en público, y recuerdo que la municipalidad nos empezó a invitar a varios eventos y las familias dieron a hacer camiseta y las niñas tocamos en el parque y luego nos llamaban de otro lugar cerquita de Upala. Fue hermoso. Creemos que la trayectoria de Sesha ha estado marcada por mensajes, tanto en tus letras como en la trayectoria en sí. Contabilizamos 9 premios este año, pero también hablamos de nominaciones a un Latin Grammy, por ejemplo. ¿Qué mensaje le estás dando a la industria de que una mujer nicaragüense
esté en estos niveles en este momento? Mira, yo creo que las mujeres tenemos mucho que decir y como te comentaba, particularmente las personas en Centroamérica tenemos una historia que no siempre ha sido escuchada, un contexto marcado por las guerras, la migración generalmente hacia el norte o hacia el sur en otros casos, pero somos una región con muchas heridas y a mí lo que me interesa es poder contar estas historias y hablar de mi región y poder también tener estos espacios o estas plataformas, una preselección a los Latin Grammy o reconocimientos, ¿no?, en otros países de Centroamérica, una gran oportunidad para contar lo que vivimos, para poder acercarnos. Y yo creo que es una manera también de hacer memoria, ¿sabes? La memoria colectiva, yo siento que a lo largo de nuestra historia han habido muchas cosas que han aportado a ella, pero que quizás no la hemos visto tal cual, y es importante poder ver la música como una forma de hacer memoria. Claro, las premiaciones pues son un gran orgullo y una emoción muy grande. Yo me siento muy honrada y muy afortunada también, y es muy hermoso compartir esos reconocimientos con un equipo de trabajo pues que me ha acompañado y que ha cambiado a lo largo de los años y que sigue siendo un equipo de trabajo, ¿no? Saber de que es un trabajo que se hace en conjunto y que también implica el trabajo de otras personas, la persona que te graba, la que te mezcla, la que te toma el video, la que te maquilla. Hay mucha gente detrás de Sesha y a mí me emociona mucho poder compartirlo con ellos y con ellas. Sí, y también sentimos mucha energía detrás de cada una de las canciones. Ya lo decía vos también, porque sé cómo llegar al alma, me ha ayudado. Hay dos mensajes que a mí me gustaría saber cómo los equilibras. El de la energía de la fuerza, por ejemplo, en un Mujer Salvaje, y el de la ternura de las mujeres de mi tierra, porque pues son dos energías que pareciera que no pueden habitar el mismo cuerpo. ¿Cómo lo has equilibrado en estos años? Oh, wow. Mira, yo siento que desde que yo me empecé a dar el permiso de enojarme, le di espacio a todas las emociones y sentimientos. Y sobre todo a salir de un loop donde yo creía que o era blanco o era negro, o era mala o era buena, o era una niña buena o era una mujer salvaje. Y he aprendido a la medida que yo también he sanado mis propias experiencias como mujer, que están muy ligadas a la violencia de género, que no tengo que ser una niña buena, no tengo que ser tal cosa, simplemente tengo que ser. Puedo existir desde donde a mí me dé la gana. Y eso no me hace una persona clasificada en esto o en lo otro, sino también reconociéndome como alguien a la que la integran muchísimas cosas a la vez y que está aprendiendo a darle espacio a todas esas identidades. Entonces, te hablo de la ira porque por muchos años yo reprimí la ira y quizás yo escribía una canción incluso enojada, pero salía una cosa tierna. Y a ver, tampoco me incomodaba, pero sí me preguntó, me generaba mucha inquietud, me preguntaba mucho por qué me costaba tanto plasmar la ira. Y yo creo que cuando escribí Mujer Salvaje fue un momento donde pude, a ver, Mujer Salvaje es una canción que viene de mucha rabia y también de muchas experiencias relacionadas a la manipulación en la industria de la música, a la manipulación en relaciones de pareja, manipulación en general, e incluso en muchas situaciones familiares. Y yo simplemente estaba harta, por eso la canción dice una pelea entre lo que quiero, lo que creo y lo que se espera de mí, que hable en mis ojos, que calle mi lengua, que acepte, que la gente espere que yo tolere y no.
hay algo más grande que mí misma, que ese fuego y esa voz de ese ser salvaje que está ahí, que por dicha me acompañó mucho tiempo y me sigue acompañando en decir, yo voy a hacer lo que se me dé la gana y voy a trabajar ordenadamente y profesionalmente a partir de eso. Entonces, creo que he empezado por darle espacio a las emociones, ¿sabes? Y a dejar la culpa, porque nos sentimos muy culpables como mujeres en enojarnos. Y nos sentimos señaladas también porque se nos señala, ¿no? O sea, que de siempre ser calladita, tranquila, de siempre buscar la mediación. No, es importante incendiar también, es importante quemar las cosas. Para las mujeres en general están prohibidas. ¿Qué le diría a la Sasha del 2015 cuando por casualidad le mandan el video a Katia y que tenía miedos y que decía, yo estoy, o sea, me está viendo Katia, es que yo te imagino en la sala de la UCA diciendo como vos cantás, pues hago algo. Exactamente. Y ahora una Sasha que vive todas esas emociones, ¿qué le diría a la del 2015? Le diría que hay un camino enorme que le está esperando y que tiene cosas muy valiosas que decir. Que te hemos visto en casi todos los contextos o muchos de los contextos de tus producciones, de tus entrevistas, están rodeadas de naturaleza. ¿Qué rol o qué juega la naturaleza en tu inspiración en estos 10 años? Yo siento de que el poder sentirme parte del mundo y de la tierra ha sido para mí muy importante, porque pues dentro de mis propuestas artísticas y de mi forma también de hablar del ser humano, de la persona, me interesa que no sea, ¿cómo lo digo? ¿Cuál sería la palabra? Cuando el ser humano se pone en el centro de todo, y más bien apuntar a una narrativa donde nos quede claro que somos parte de y no el centro de, y que además tenemos una relación de profunda dependencia con la tierra, y que entre nosotros esa relación es de interdependencia, es decir, que una persona recibe algo de mí y yo de ella y cumplimos nuestros objetivos y ya está. Esa es nuestra relación de interdependencia que nos aporta nuestro sentido de vida y que además nos hace pensar y recordar que no le debemos nada, porque nos complementamos. Sin embargo, con la tierra o sea, le debemos todo, ¿sabes? Y dependemos de ella. Entonces, para mí poder en principio, personalmente me siento comodísima, me gusta estar descalza. Si te fijas, muchas de mis sesiones fotográficas son sin zapatos, y es también tratando de buscar, ¿no?, esa conexión, ese cable a tierra, diría Fito Páez, ese aterrizar también. Es que vos has llevado a tus canciones también representaciones muy significativas de situaciones que hemos vivido, de situaciones que se han dado. ¿Qué significa para vos, por ejemplo, un bordado? ¿Qué es para vos esta canción? Mira, hacer un bordado para mí representa un gran honor, porque poder describir y convertir en una canción la historia de Beatriz fue una gran responsabilidad y un trabajo muy delicado, que sin embargo era necesario porque, como te comentaba, la música es una forma de hacer memoria, y lo que sucedió con Beatriz y su familia es algo que no puede repetirse nunca más. Y las cosas se dejan de repetir cuando le ponemos nombre y cuando las hablamos en voz alta, y cuando nombramos que existe. Entonces, tuve la gran oportunidad de que un grupo de personas maravillosas en El Salvador confió en mí para escribir esta canción, y además de presentarme a doña Delmis, que es la madre de Beatriz, de ir hasta su casa, que fue también un viaje muy especial porque yo me sentí en Rivas con mi familia, y la señora hasta tenía un horno de barro. No, hombre, yo lloré al ver el horno.
y poder sentarme con ella y hablar de todo lo que sucedió y de cómo ella describía a su hija. O sea, yo solo podía verla y como tratando de entre escucharla y pensar a quién tenía enfrente, ¿sabes? Y eso fue noviembre del año pasado, el 2024. Todavía la CIDH no había dado una resolución, pero yo tuve una corazonada de que iba a ser a favor de ellas. O sea, no había manera de que eso no sucediera, porque fue una cosa atroz lo que sucedió con Beatriz. Y pienso mucho el gran reto que existe en Centroamérica para las mujeres y para confiar en los estados y en las políticas públicas para proteger nuestras vidas, ¿no? O sea, no tengo ni palabras de pensar en eso y bueno, sucedió, la CIDH falló a favor de ellas. Yo creo que también fue un fallo que ojalá pudiera generar espacios de diálogo y debate, porque a El Salvador se le condenó por violencia obstétrica, que es totalmente real, pero no se le motiva a cambiar las leyes en cuanto a la interrupción del embarazo a favor de la vida de las mujeres, y eso es urgente en El Salvador, en Nicaragua y en todos lados. Eso por un lado, y por otro, mira, una familia demasiado amorosa, demasiado especial. Beatriz también marcó un precedente y ahorita hay un documental que se está presentando por el mundo, del cual esta canción es parte, y yo creo que va a seguir dándonos muchas sorpresas y muchas noticias, poder posicionar la historia de Beatriz. Es la voz de mi ser salvaje, una loba de cuero y traje, una maga, la que sabe, la que es libre aunque el mundo estalle, es una pelea entre lo que quiero, que creo, que debo y lo que se espera. Que digan mis ojos, que calle mi lengua, que acepte tranquila, que se da completa. Es la voz de mi ser salvaje, una loba de cuero y traje, una maga, la que sabe, que no teme, que el mundo estalle. Es la voz de mi ser salvaje, una loba de cuero y traje, una maga, la que sabe, que no teme, que el mundo estalle, la que es libre aunque el mundo estalle. Gracias. En definitiva, conocer la historia de Sesha Ubao ha sido para el equipo de Infomedio todo un honor. Le deseamos lo mejor en este camino que empieza a partir de hoy. Y a ustedes les agradecemos por quedarse hasta el final de este reportaje hecho por Jeffrey Lara para Infomedio.